tengo una cierta vinculación. Cuando uno va a una estadía o una estancia de investigación, una temporada, pues acaba generando unos ciertos vínculos, ¿no? Con los países que visita y desde luego con El Salvador lo tengo y muy importante, ¿no? Así que de entrada ofrecerle y desearle los mayores éxitos para El Salvador y que tenga una evolución buena, ¿no? Dentro de lo complejo que siempre es pues, Centroamérica, ¿no? y América Latina. Encantado, por tanto, de asistir. No es necesario completar nada del currículum, que estos a veces son un poco extensos, estas entradas. Agradezco esta breve exposición del currículum. Quizás tan solo comentarles que no soy un académico puro, que he estado 20 años en la administración pública mientras impartía. Yo creo que es una figura similar que existe también en El Salvador, que son profesionales que están pues en un sector, en mi caso en la administración pública, pero además pues imparten clases, ¿no? Es decir, traen un poco la realidad de sus organizaciones a sus aulas, ¿no? Por lo tanto, les puedo aportar no solo la teoría propia de un profesor universitario, que estamos además investigando constantemente con estas cuestiones de recursos humanos y administración pública, sino también cuál es la cultura organizativa en la propia administración pública, porque he estado, digamos, del otro lado, ¿no? Yo he sido un empleado público, un jurista, pues haciendo contratación pública y compartiendo cultura organizativa sobre la administración pública con mis colegas. El objetivo de la charla de hoy, de la exposición de hoy, es sobre todo no ser muy académico, voy a intentar ser sobre todo divulgativo, plantearlo casi como una reflexión general para que tengan una ventana con los debates que estamos teniendo en Europa, porque además es cierto que tenemos grupos de investigación con América Latina, con toda Europa, ¿no? Y tenemos este tipo de debates. Por lo tanto, vengo a presentarles estos debates al hilo de la irrupción de las nuevas tecnologías y en los últimos tiempos incluso la llegada de la inteligencia artificial, que lo está cambiando absolutamente todo, ¿no? y que imprime una serie de debates importantes en las realidades de las organizaciones públicas, ¿no? No sé si tengo yo el manejo o no. Podemos pasar la diapositiva, efectivamente. Comenzaríamos hablando de este concepto, por tanto, de digitalización, ¿no? El concepto de digitalización, pero vemos ahí una flecha, porque lo que pretendemos señalar es que hay algo más que el mero cambio tecnológico, ¿no? Estamos ante prácticamente un cambio de paradigma, podríamos decir, ¿no? Hablábamos de la administración electrónica, pero ahora estamos yendo más allá, ¿no? Porque no es solo la administración electrónica, sino también es la asistencia con esa inteligencia artificial, con esa robotización de procedimientos que vamos a ir viendo en detalle a lo largo de la exposición. Por lo tanto, hablamos de algo bastante más grande que la mera digitalización. Vamos a trascender de la técnica, de la tecnología, para ver qué repercusiones está teniendo también a nivel de las organizaciones públicas, es decir, qué está pasando dentro de la administración pública y qué está pasando en la interacción con la ciudadanía, si a la ciudadanía le parece bien el ritmo digital que estamos imprimiendo, la digitalización. Incluso ha habido un debate importante en España sobre la cita previa, ¿no? Ha llegado un momento en que había una cita previa, citas telemáticas, ha habido servicios que se han telematizado completamente y a veces incluso, hay que decirlo, por eso están estos debates, a veces no ha gustado a la ciudadanía, ¿no? Una primera idea a fuerza, porque al final de una exposición no queda toda la información que les ofrecemos, aunque creo que va a quedar colgada en YouTube. Eso ya lo tramitará después la UCA, si es conveniente y si a ustedes les parece bien. Pero una de esas primeras ideas fuerza es que nuestras investigaciones que vamos haciendo con test, se llaman test heurísticos, es decir, test de relación de las administraciones públicas con la ciudadanía, test o encuestas de satisfacción de calidad, de percepción de calidad de la ciudadanía, pues lo que estamos viendo es que la ciudadanía sí quiere un entorno digital cuando tiene prisa, cuando tiene pues una vida complicada en lo profesional o en lo personal, entonces prefiere hacer un trámite de forma telemática, pero nos están dando las propias encuestas que incluso la gente joven, no solo la gente mayor,
quiere a veces poder explicarse físicamente en una oficina. Por lo tanto, una de las primeras conclusiones que casi les puedo traer, más allá de los debates, ¿no?, que son más opináticos, ¿no?, es decir, podemos estar opinando cuestiones diferentes, pero sí empezamos a tener alguna evidencia científica, y una de ellas es que, al menos en España y en parte de la Unión Europea, la ciudadanía prefiere tener ese canal de doble vía, ¿no? Por un lado, la posibilidad de tener robotizado y automatizados los procedimientos, pero a veces cuando uno tiene que explicar en detalle, pues porque ha heredado una casa, porque tiene unas tierras y se la están imputando, o porque tiene algún tipo de problema técnico que necesita por su complejidad, la persona quiere expresarse y no le vale un formulario, no le vale el procedimiento tal cual, que normalmente son, al final los procedimientos, una forma de encorsetar la realidad, pero a veces legítimamente el ciudadano, que además que es el que paga esa administración pública y cada vez lo tiene más claro, pues también quiere asistir físicamente a la oficina, ¿no? Quiere ir a la oficina y poder explicar su caso concreto. Hablamos además de digitalización versus transformación digital, como pueden ver en la pantalla, porque hablamos de algo bastante más grande, ¿no? Hablamos de un cambio más profundo, de un cambio de tecnología, pero también un cambio de cultura organizacional, ¿no? Yo que me dedico, como sabe el doctor Morales, que por cierto tienen un auténtico experto en función pública ahí, ¿no?, porque yo he podido compartir con él tardes aquí en Pontevedra, y es una maravilla ver cómo a uno le entienden, ¿no?, porque no somos tantos los que nos dedicamos a cuestiones de función pública, y no son tantos incluso en España los con los que puedo hablar técnicamente de todas estas cuestiones que afectan a los recursos humanos, a la dirección pública, y desde luego pues con el profesor, con el doctor Morales, pues hemos tenido estas conversaciones bien interesantes, ¿no? Y hablábamos al hilo de eso, siempre teníamos presente conceptos como la resistencia al cambio, como la cultura organizacional, ¿no? Bueno, pues esta digitalización va muchísimo más allá de la parte tecnológica, está imponiendo, está imprimiendo un cambio de cultura dentro de las organizaciones, ¿no? Pues por poner un ejemplo, porque la gente empieza a teletrabajar, con lo cual ya no va todos los días a su centro físico, ya no comparte esa cultura organizativa o esa interacción con el ciudadano todos los días, ¿no? Entonces vamos a ver también qué posibles contraindicaciones puede tener este fenómeno de la digitalización que ya estamos viendo en directo, o, por qué no decirlo, la velocidad de los cambios, ¿no?, que nos imprimen las nuevas tecnologías. No, ahora es esta plataforma, ¿no? Ahora, yo cuando me conectaba a esta sesión me dijeron, no, te vamos a enviar un enlace por el StreamYard, vale, pues no lo conocía. Entonces, esto me sucede constantemente. Voy a una universidad, no, tenemos nuestra plataforma. Bueno, pues esto evidentemente yo empiezo a estar acostumbrado porque soy un profesor ya medio físico, medio virtual, pero desde luego nos imprime un factor de estrés. Y este factor de estrés que nos imprimen los profesores también está sucediendo en la administración en general, ¿no? Y están constantemente cambiando las plataformas, los procedimientos, se están digitalizando procedimientos, formas de hacer, formas de trabajar. Está muy bien, muchas veces esa satisfacción del ciudadano, pero desde luego habrá que tener en cuenta los sistemas de formación y el nivel de estrés también que estamos imponiendo en el desarrollo profesional de esas carreras, ¿no?, y en esa vinculación del trabajador con su administración pública, ¿no? No vaya a ser que nos estemos pasando en ese estrés al que nos arrastran casi las nuevas tecnologías, ¿no? Yo desde luego me resisto a estar siempre, ¿no?, al socaire, siempre arrastrado por cuando decide una nueva tecnología, ¿no? Parece que vamos siempre por detrás, ¿no? Y a veces digo, bueno, calma, yo ahora pido utilizar durante un año esta tecnología, después iremos haciendo esa transición, porque si no también estamos estresando de alguna manera a las plantillas públicas, ¿no? Además es importante este fenómeno de la transformación digital porque hablamos de una parte importante del empleo, ¿no?, en general. El empleo público, en el caso de la Unión Europea y de España, ronda por media el 20%, es decir, de cada 100 trabajadores, 20 suelen trabajar en el entorno del sector público, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una transformación muy importante que también se está dando en las organizaciones privadas,
y que, desde luego, bueno, pues hablamos de un volumen tanto de dinero como de servicios públicos muy importante. Además, no hay que olvidar que la administración pública, como han demostrado los autores que llevaron el Nobel, Acemoglu y Robinson, las administraciones públicas también son parte del circuito democrático, es decir, hay ya una evidencia científica de que cuando la administración pública no funciona en general o está excesivamente politizada, los niveles de democracia son más bajos, es decir, los países menos desarrollados, podemos pensar en países. Yo he estado recientemente en Angola y en Senegal, en otros países africanos. Una de las características es el bajo desarrollo de su administración pública, de su función pública. La dirección pública está muy politizada, incluso la propia función pública, ¿no? La designación de quién puede ser y no funcionario está muchas veces excesivamente politizada, y eso implica, desde luego, o acelera ese escaso desarrollo de la democratización del país, ¿no? Una de las cosas de las que, bueno, no van a haber un gran orgullo de país, no es mi estilo hablar, estoy encantado con vivir en España y con ser español, pero desde luego no lo pongo casi nunca de ejemplo, aunque somos ejemplo en algunas cosas, pero nunca vengo intentando pues poner medallas a España. Pero sí es cierto que nuestra función pública está muy profesionalizada, ¿no? Y eso hay que ponerlo en valor, no solo la española, sino en general en la Unión Europea. Y eso para mí es un orgullo, porque eso es un rasgo de buena salud democrática, ¿no? A día de hoy podemos afirmar, y nadie lo va a negar, nadie con quien hablen en España lo va a negar, hay una evidencia muy clara, que los procesos selectivos son objetivos, con lo cual podemos tener funcionarios que ideológicamente piensen lo que quieran, pero allí hay que trabajar. Pero van a poder ingresar en esa administración pública. Da igual el equipo de fútbol, da igual si uno tiene religión o no la tiene, da igual cómo piensa políticamente. Uno va a poder ingresar en la administración pública y va a poder hacer carrera. Cierto es que la carrera en la administración pública, a medida que ascendemos a los niveles predirectivos, ¿no?, que aquí llamamos jefes de servicio o subdirecciones generales, pues es cierto que hay un momento donde es la política, por lo tanto es una cierta afinidad política la que permite que puedas llegar a los niveles superiores. Pero nada impide que podamos desarrollar una carrera profesional en la administración pública independientemente de nuestros pensamientos, valores, etcétera, religión o este tipo de consideraciones, ¿no? Lo cual es muy importante. Siguiente diapositiva, por favor. Si puedo, no sé si puedo. Sí, la siguiente diapositiva. Ahí estamos. Vale, la siguiente diapositiva. No sé si era esta. Vamos a ver. No, yo creo que es la anterior, perdón. Ahí estamos, sí, perfecto. Bueno, sería la secuencia de la digitalización, ¿no? Es decir, la digitalización tiene una secuencia, ¿no? Esa digitalización, que ya decíamos que es un cambio más allá de lo digital para hablar de transformación, en cuanto a cambio cultural, en cuanto a cambio en la forma de vida dentro de las organizaciones. La primera fase de esa secuencia sería la digitalización en los formatos, es decir, hemos transitado completamente del papel al PDF. Hoy en día un ciudadano llega a una oficina y se le escanean sus documentos, ya prácticamente no existe el papel, incluso como una forma de sostenibilidad, ¿no? Bueno, al final, pues en principio es mejor también para el medio ambiente que andemos con menos papeles. Y esto ya se está viendo en la mayoría de las oficinas, ¿no? Hemos pasado claramente del papel al PDF. Incluso se están digitalizando los archivos históricos, ¿no? Es decir, de forma que si alguien hace una investigación histórica sobre la administración pública o quiere recuperar pues, un texto legal, pues no sé, de los años 80, pues aunque no estaba digitalizado en origen, poco a poco las administraciones han ido digitalizando también estos documentos. En segundo lugar, como pueden ver en esta secuencia de la digitalización, estaría la digitalización en los procesos, es decir, la robotización de los procedimientos administrativos.
y además la interoperabilidad, es decir, los procedimientos se están automatizando de forma que trámites que antiguamente se hacían acudiendo al expediente para comprobar si el ciudadano tenía o no determinado requisito, actualmente se hacen con una consulta telemática. A golpe de clic comprobamos que el ciudadano pues, no tiene deudas con la Seguridad Social, deudas con el Ministerio Fiscal o con Hacienda, o comprobamos que tiene una firma electrónica sin necesidad de estar firmando, escaneando o incluso firmando delante del funcionario de turno, ¿no? Otro de los ejemplos de esta robotización, por ejemplo, se han planificado los pagos, se han digitalizado los pagos fiscales a nivel de administración local y, por ejemplo, un ciudadano ahora, en lugar de estar pagando constantemente los impuestos municipales por tener un carro, por construir una casa o, bueno, el que tenemos, digamos que todos los años tenemos una serie de impuestos municipales que serán diferentes a los que tienen en la administración local en El Salvador, pero también tienen unos impuestos evidentemente por ser vecinos de un municipio, de un consistorio, ¿no? Bueno, pues aquí hay un plan ahora, que eso lo permite la digitalización, donde una persona puede acumular en un solo mes o en 2 meses o en una fracción, o incluso puede fraccionarlo, todos esos impuestos municipales, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo que la digitalización está permitiendo pues innumerables mejoras, ¿no? en este fenómeno de robotización de los procedimientos administrativos y de digitalización. Pero además, como vemos en esa diapositiva, la digitalización es también un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad, un cambio en las organizaciones, ¿no? Todo un reto, es decir, está el ciudadano contento con la tramitación telemática. Nosotros, por ejemplo, ya a nivel médico tenemos incluso las consultas telefónicas. Hemos analizado si el ciudadano está contento o no, por ejemplo, con consultar telefónicamente, diagnosticarse telefónicamente con su médico de cabecera, el médico general, ¿no? Que tenemos asignado en nuestra sanidad pública. Esta digitalización imprime un cambio de paradigma y estamos estudiando los problemas dentro de las organizaciones, los problemas de cultura organizativa, pero también los problemas en esa percepción de la ciudadanía sobre la calidad de los servicios. Una vez más, por cierto, esta atención que comentaba en el ámbito sanitario de un ciudadano cuando recibe un diagnóstico por teléfono, pues hemos visto también que, una vez más, el ciudadano quiere tener la doble vía. Quiere poder, cuando es algo que no es algo leve, tener una simple llamada, no perder toda la mañana en el médico, pero cuando es algo complejo y el ciudadano está realmente preocupado, le apetece ir físicamente a su centro y que su médico de cabecera, su médico general de medicina general, le atienda físicamente, ¿no? Y entienda su problema, los distintos matices, le haga preguntas, hay una interacción, ¿no? Se queda como más tranquilo con esa parte. Y además también se han desarrollado de forma considerable, ¿no? las sedes electrónicas, de manera que cualquier solicitud actualmente se hace con una sede electrónica y queda una trazabilidad del documento. El funcionario no puede decir, no, usted aquí no presentó nada. Sí, sí, mire usted, aquí se me ha generado un apunte informático porque yo lo he tramitado en una sede electrónica, con lo cual eso me da pie a mí a defenderme a nivel de derecho administrativo público, me permite defenderme, ¿no? como ciudadano, porque tengo una trazabilidad de todos los pasos que he ido haciendo, ¿no? O sea, se han digitalizado esos pasos. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, que básicamente pues es una especie de resumen de estos ejes de la transformación digital. Hemos hablado, por lo tanto, de procesos, cómo han ido cambiando, ¿no? Con este impacto de las nuevas tecnologías. Hemos hablado de las tecnologías en sí, cómo han cambiado estas tecnologías, un montón de plataformas nuevas, de formas de interacción, de formas de reunirse incluso, ¿no? Pero también tenemos que analizar, y sería el tercer punto, como eje de la transformación digital, esta secuencia de cómo interiorizan empleados públicos, ¿no?
cuáles son sus nuevas formas de interacción y cómo han de organizarse, ¿no? Desde pues, las reuniones virtuales, desde el teletrabajo, ¿no? Tenemos enormes retos asociados a este tipo de cuestiones, retos que afectan, ya digo, a la cultura tradicional de la gestión de los recursos humanos en cualquier administración pública. Pasamos a la siguiente. Aquí damos un salto importante que debe de quedar claro en la exposición. Hemos hablado de la importancia de la digitalización yendo más allá, hablando de un cambio de paradigma al que hemos llamado transformación digital, pero además esto tiene una serie de implicaciones y aquí empezamos ya a descender. Hemos ido de lo más general, vamos a ir descendiendo como un avión, vamos a ir descendiendo hacia lo más concreto. Si tenemos una enorme transformación digital, nuevos puestos, nuevos tipos de habilidades, de competencias, y este es un poco casi el objetivo también de esta disertación, de esta charla, tendremos que ir viendo cómo eso se transforma a la hora de seleccionar qué tipo de funcionarios públicos vamos a necesitar si el entorno y este entorno y este contexto de interacción con la ciudadanía está cambiando, se está digitalizando. Eso tiene que tener evidentemente una deriva, una implicación a la hora pues, de pues seleccionar, promocionar, el sistema de formación. Vamos a ir viendo todas esas implicaciones que tiene algo tan potente como la transformación digital. La primera es la planificación estratégica. No podemos seguir sacando ofertas de empleo público. Bueno, a todo esto espero no ser aquí demasiado eurocentrista, ¿no? Aquí utilizamos conceptos como la oferta de empleo público, es decir, cada administración, en toda Europa prácticamente, pues cada año, pues digamos que publica cuáles son sus necesidades de recursos humanos para, efectivamente, normalmente mediante un sistema de oposición, una serie de exámenes objetivos, imparciales, etcétera, pues seguir reclutando esos funcionarios públicos, ¿no? Eso sería un poco el esquema general. Esto habitualmente tenía una cierta inercia, pues necesitábamos vamos a pensar en la administración pública española, necesitaban 1000 administrativos y se convocaban 1000 administrativos, se iban jubilando, se iban reponiendo, 1000 administrativos, auxiliares administrativos, técnicos, que en su país también le llaman algo así, ¿no? Técnicos, altos técnicos, personal de alta cualificación, que podrían ser pues juristas, economistas, etcétera, y eso constituía la oferta pública de empleo. Esta era la forma tradicional de trabajar. Si estamos ante un cambio de paradigma, ya no vamos a necesitar las ofertas de empleo público clásicas, porque ya no estamos en este entorno tan clásico, estamos en un entorno muy diferente, con un impacto enorme de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, no sigamos convocando, que es lo que sucede en España, ofertas de empleo público con los mismos puestos de trabajo. Los puestos de trabajo y las competencias necesarias habrán cambiado. Si el entorno es tan cambiante y defendemos que efectivamente es muy cambiante, con un impacto muy grande en la administración pública, eso ha de tener su reflejo en esa plantilla que necesitamos, ¿no? En las formas de selección, de promoción, de carrera, de formación continua, ¿no? Por ejemplo. Y lo primero es que hay que romper una inercia. Hay un montón de intereses en que las ofertas públicas de empleo sigan iguales. Y son intereses naturales, es decir, si yo estoy pendiente de ingresar en la administración, estoy pendiente de que saquen una plaza de lo mío, ¿no? Pero es que a lo mejor lo mío ya ha cambiado y ya no tiene tanto sentido, ¿no? Por lo tanto, yo puedo entender, y yo también he estado en esa parte, que tengamos todo ese interés porque las cosas sigan igual, porque tenemos algo a que atenernos, tenemos una serie de procedimientos para ingresar en la administración pública, tipos de trabajo, pero es que los tipos de trabajo han cambiado, están cambiando ya, ¿no? Y además esto es muy grave, porque hablamos de un 20% del empleo total, hablamos de una parte importantísima del presupuesto público, y además, en el caso español y gran parte, la gran mayoría de los países europeos, cuando incorporamos a alguien que ya no necesitamos ese perfil,
que podríamos incorporarlo pero con otras competencias diferentes, se nos va a quedar toda la vida. Es decir, incorporamos a alguien que va a estar 35 años en esa administración, ¿no? Porque no existe el despido, ¿no? No es que no exista, técnicamente existe, pero la realidad es que aquí no se despiden los funcionarios. Hay un sistema de carrera muy garantista en España, en Francia, en Portugal, en Alemania, que precisamente, digamos, protege al ciudadano, protege al funcionario de la política, ¿no? Es decir, aunque venga un político y quiera mandarte para tu casa, no puede. ¿Por qué? Porque eres funcionario público y eres intocable, salvo que hagas algo raro, salvo que hagas algo contra la ley. Pero mientras hagas tu trabajo, en principio tú vas a seguir como funcionario público, gobierne un partido comunista o gobierne un partido de derecha fuerte, ¿no? Por lo tanto, este es un poco el esquema, ¿no? Esta planificación estratégica, al final, bueno, tienen ahí una definición, es, digamos, conseguir el número suficiente de personal con la cualificación necesaria. Esta es una definición clásica, en los puestos de trabajo adecuados y en el tiempo oportuno para hacer las cosas más útiles. Por lo tanto, representaría una relación entre objetivos y los medios que se disponen para su cumplimiento. Pero es que los objetivos y los medios han cambiado. Entonces, no podemos seguir planificando ofertas de empleo y tipos de trabajo para una administración que prácticamente ya no existe, que ya está digitalizada. Estoy hablando de la Unión Europea, de España, ¿no? Yo les intento introducir estos debates. Algunas cosas serán extrapolables al caso de salvadoreño, otras no, pero en todo caso les llegará en algún momento también este tipo de retos, ¿no? Este tipo de retos relacionados con la transformación digital. Bien, pues desde este concepto de planificación estratégica podemos pasar a la siguiente diapositiva. Lo primero es preguntarnos, hay una cierta inercia de seguir repitiendo las ofertas de empleo público. ¿Por qué sucede esto, ¿no? Es decir, ¿cuáles son esos factores de resistencia que nos llevan a todas las administraciones en Europa a no replantearnos, parar un momento y decir, bueno, si estamos digitalizándonos con un nivel de intensidad tan bestial, ¿no?, como el que estamos exponiendo en esta charla, tendrá que tener su impacto en el tipo de funcionario que vamos a necesitar, incluso ver esa carrera, incluso ver el desarrollo profesional, incluso ver la gestión del talento, ¿no? Es decir, ¿somos capaces de fichar a un ingeniero informático o no? ¿O les seduce más trabajar en la empresa privada, ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta este tipo de cuestiones. Pero venimos de una serie de factores que nos penalizan, que penalizan, sí, que retrasan nuestro desarrollo, ¿no? El primero es la complejidad y diversidad de la administración pública. Tenemos que atender, y eso lo tenemos muy claro en España, a todo el mundo, independientemente de si es español, si es inmigrante, si el sistema sanitario atiende a todo el mundo, los servicios públicos atienden absolutamente a todo el mundo que llega a España, ¿no?, y que está legalmente e incluso a veces ilegalmente en España, ¿no? Por lo tanto, es cierto que los servicios públicos no segmentan, no es como una organización privada que se permite segmentar funcionarios, pues, ciudadanos, pues que a lo mejor por su poder adquisitivo, por su nivel cultural, no, aquí atendemos a todo el mundo. Y ello implica, esto tiene una implicación importante, ¿no?, a la hora de diseñar qué efectivos públicos necesitamos. De nada me vale un alto funcionario si el ciudadano no le va a entender nada, a eso me refiero, ¿no? Porque atendemos a una diversidad de ciudadanía que tiene un nivel de conocimientos, pues, de todo tipo, ¿no? Por lo tanto, hemos de adaptarnos y hemos de pensar qué tipos de funcionarios van a poder dar esos servicios tan diversos, ¿no? Hay una escasa orientación estratégica y una tendencia, cuando se hace la planificación de qué necesitamos, qué plantillas, qué recursos humanos vamos a necesitar, hay una escasa orientación estratégica. Las organizaciones públicas no funcionan como las privadas en este sentido, no tienen claros normalmente los objetivos estratégicos. Y lo que se hace es, por eso pone ahí, tendencia a procesos intuitivos, es decir, el político de turno, un director general o una subdirectora,
oye, ¿qué necesitáis para el año que viene? Bueno, pues te mando yo ahora nuestras necesidades de recursos humanos, te envío una memoria de lo que necesitamos, se envía algo, se envía, hay algún tipo de soporte documental, pero desde luego lo que vengo a decirles en esta charla es que no hay una protocolización, no están protocolizados, no están profesionalizados, digamos, con un método técnico, cuáles son esos recursos humanos que necesitamos. Y aquí hay un problema, que es el problema del incrementalismo, es decir, las plantillas tienden a seguir pidiendo más. Yo también, yo soy profesor y ojalá me traigan a más colegas para poder repartirnos más el trabajo y poder investigar con más tranquilidad, ¿no? Pero eso no es un método, eso es una demanda mía como trabajador. Ojalá vengan más colegas para repartir y dar un trabajo, dar un servicio de mayor calidad. Pero en todo caso debería haber un método técnico que diga si lo que yo estoy aportando aquí es cierto o no, si es necesario o no incorporar más profesores universitarios, ¿no? A eso me refiero con el método técnico. Si me preguntan a mí, necesitamos profesores. Le preguntan a los médicos, necesitamos médicos. Todo el mundo necesita más de lo suyo, ¿no? Y todas las unidades intentan, y esto es algo universal, no es algo español ni europeo, es algo mundial. Hay una lógica natural aumentar la entidad de nuestras unidades, porque eso va a implicar que vamos a trabajar mejor. Habrá quien quiera trabajar menos también, yo no voy a hablar de eso, pero habrá quien diga, bueno, voy a trabajar mejor, voy a trabajar más tranquilo, con un mayor nivel de calidad, voy a poder hacer aquello que no puedo hacer porque tengo exceso de trabajo, ¿no? Pues que me traigan más gente, que me traigan más recursos. Bueno, eso está bien, pero no es un método técnico, ¿no? Entonces lo que hablamos aquí es de tecnificar esta planificación de recursos humanos. Hay deficiencias enormes, cada vez menos en los registros de personal, pero sigue habiéndolas, sobre todo en el caso español, por ejemplo, y en la Unión Europea, porque son países con distintos niveles de administración y con una tipología de personal muy diferente. Nosotros tenemos unas categorías de personales muy diferentes, por lo tanto, al final se pierde homogeneidad y hay problemas a la hora de saber incluso cuál es la plantilla disponible, ¿no? Y después, como pueden ver ahí en el punto 5, también la incidencia del corporativismo, ¿no? Esto que decíamos ahora, no, los economistas, ¿qué vamos a decir? Necesitamos más economistas. Los juristas, no, necesitamos más juristas. Los de administración general, necesitamos más personal para administración general. Hay digamos, una tendencia o una cierta presión siempre de los cuerpos funcionariales a pedir más de sus efectivos, ¿no? Y no, los importantes somos nosotros, los informáticos, los tal. Bueno, eso es algo natural. Contra eso, ¿qué hacemos? Objetivizar el procedimiento. Y vamos a la técnica. Hay una técnica de análisis de cargas de trabajo, de ver realmente cuáles son los perfiles que se necesitan, de analizar al hilo de la transformación digital qué competencias y qué tipos de funcionarios vamos a necesitar, ¿no? Y sobre todo, ya les digo, con la trascendencia de que cuando incorporamos a un funcionario en España, Portugal, Italia o Alemania o Francia, es para toda la vida, es decir, no estamos, digamos que estamos incorporando una nómina que es para siempre en la administración pública. Por lo tanto, esmeremos, afinemos muy bien este tipo de procedimientos de selección para no equivocarnos, porque tiene, digamos que el impacto del error, las consecuencias de un error y de incorporar a alguien que ya no se necesita son enormes, ¿no? Si, por ejemplo, un ejemplo que yo creo que van a entender fácilmente, tenemos previsto 1000 administrativos, pero por otro lado estamos robotizando procedimientos administrativos, habrá que ver si seguimos necesitando 1000. Porque si estamos robotizando a golpe de clic, se está haciendo lo que antes te llevaba 15 días, porque ibas al expediente, mirabas tal, llamabas al ciudadano, y todo eso ahora empieza a estar digitalizado. A lo mejor estos 1000 funcionarios para tramitación de expedientes no los necesitamos, necesitamos 600 y 400 los podemos dedicar a otras cuestiones, incluso asistencia, es decir, ayuden a la ciudadanía para cubrir sus instancias, ¿no? En lugar de un chatbot, pues que haya personas que puedan ayudar en cualquier trámite. Es decir, habrá que ver qué necesidades existen en las administraciones públicas, ¿no? Yo no digo, entiéndame bien, no digo despedir a nadie, pero pensemos globalmente. Uno de ellos, el que les comentaba,
y se queja la gente. Es decir, está muy bien, está digitalizada la administración, pero también es compleja a su vez. Y no para los mayores, también para los jóvenes. Los jóvenes nos dicen que es complejo, por ejemplo, sacarse la firma digital en España, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un procedimiento y dices, no, mi procedimiento es perfecto, es telemático, de principio a fin, trazable, ¿no? Es decir, pues puedes hacer un seguimiento de la trazabilidad de cada papel que le envías a la administración. Ok, muy bien. Pero ¿y la firma electrónica? Pues resulta que la firma electrónica es muy compleja de hacer, hay que ir a una instancia determinada, hay que perder una mañana, otra mañana para que comprueben tu identidad o te graben un pequeño vídeo. Bueno, hay una serie de complejidades asociadas que habrá que analizar, por lo tanto debemos estar muy pendientes también, no a la calidad percibida desde dentro, que podemos entender que nuestros procedimientos están bien hechos, están muy jurídicamente muy cerraditos, muy atacados. No, no, vamos a preguntarle al usuario si lo entiende, ¿no? ¿Entiende usted el formulario? ¿Le parece sencillo? Hay campos en el formulario que se duplican, por lo tanto se duplica la información y no se entiende bien lo que se está preguntando, ¿no? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Vale, de esta diapositiva lo importante, aquí están las secuencias más importantes en la planificación estratégica. A nivel de nuestra charla nos interesan las dos primeras. ¿Cuántos funcionarios necesita una administración? Aunque sea una alcaldía, ¿no? Aunque sea la administración del Estado, en nuestro caso tenemos administraciones autonómicas también. Lo primero es la cantidad y la composición. La planificación de necesidades de personal. ¿Qué tenemos y qué vamos a necesitar? Hablábamos antes de lo complicado que eran los registros de personal. ¿Sabemos el número de funcionarios y las competencias que tienen? Pues en el caso español y en la mayoría de la Unión Europea, no. Nos faltan herramientas lógicas y muy habituales en los recursos humanos, como es descripción del puesto de trabajo, tipos de competencias, incluso áreas de estrés, ¿no? O zonas más complejas a la hora de trabajar, qué tipo de habilidades, qué tipo de formación habrá que ir dando, ¿no? En este puesto de trabajo. Por tanto, debería haber una serie de fichas asociadas al puesto de trabajo que muchas veces, no digo siempre, no existen. Entonces lo que se saca es, pues se necesita personal administrativo, todo el mundo sabe lo que es un administrativo y a correr. Pues no, porque puede ser un administrativo para una universidad, puede ser un administrativo en un servicio sanitario, es decir, digamos que el contexto importa y el tipo de trabajo, el tipo de tareas a realizar importa muchísimo. Por lo tanto, planifiquemos bien. Preguntémonos bien qué tenemos, tengamos un control exacto de la cantidad y de la tipología y competencias de los funcionarios que disponemos ya en las administraciones públicas y también que podamos planificar qué es lo que vamos a necesitar, no solo ahora, sino en el futuro digital al que en principio estamos yendo además a pasos muy acelerados. Bueno, el punto 3, el 4 y el 5 nos importan menos, planificación de estrategias de cobertura, pues el personal que es temporal, el permanente, los objetivos de planificación y proyectos de mejora y la socialización y el liderazgo político directivo para la planificación. Pero sobre todo en la charla son importantes estos dos primeros, la planificación de existencias de personal y la planificación de las necesidades de personal. Pasamos a la siguiente diapositiva y estaríamos terminando, ¿no? Hemos visto transformación digital, cómo esta transformación digital tiene necesariamente que tener impacto a la hora de planificar nuestros recursos humanos, porque hemos visto que hay unos cambios enormes en las administraciones públicas y en la interacción con la ciudadanía, y en cuáles son las posibles líneas de mejora, ¿no? Para la planificación estratégica. Una vez más, se muestran una serie de cuestiones, ¿no? En la pantalla, planificación de existencias de personal, de necesidades de personal. Vemos en rojo en esa pantalla aquellas donde especialmente debemos reparar, ¿no? Y eran las que comentábamos también anteriormente, mejorar los instrumentos organizativos. Como hay nuevas competencias y nuevos perfiles,
diseñemos mejor las fichas de cargas de trabajo, catálogos de puestos, fichas descriptivas de competencias necesarias, hagamos además más dinámico esta relación de instrumentos de gestión de recursos humanos. Y en la segunda parte, en el punto 2, que también está en color rojo, planifiquemos bien las necesidades de personal, pero no como se hace actualmente, que se está pensando en la administración desde hace 30 años hacia atrás. Pensemos en la administración que nos viene hacia adelante, por lo tanto, pidamos las competencias a los funcionarios que se necesitan ahora y que de forma predictiva creemos que se van a necesitar a medio y largo plazo, ¿no? Cuestión que nunca se hace, ¿no? Es decir, siempre vamos con una cierta inercia de, pues este tipo de funcionarios, seguimos incorporándolos, no, pero ha cambiado la administración, pues ahora ya tenemos incorporados todos estos funcionarios con estas competencias, ahora a ver cómo hacemos para transformarlos. Bueno, pues aquí lo que hacemos en esta propuesta es hacer esta reflexión más, bueno, pues a modo como hacen los economistas, el presupuesto base cero. No hagamos esa inercia de un año para otro, sino que cada año digamos, ¿qué ha cambiado? Pues ahora está la inteligencia artificial. Pues ¿qué vamos a necesitar? ¿Qué está pasando? Se están robotizando los procedimientos administrativos. Por lo tanto, a lo mejor eso tiene un impacto en la plantilla que vamos a necesitar a medio y largo plazo, ¿no? Y será más importante, por ejemplo, la acreditación de competencias digitales, ¿no? Es decir, tenemos que tener mucho más claro cuáles son esas competencias digitales que necesita nuestro funcionariado. Podemos pasar a la siguiente. Bien, hablamos de profesionalizar la planificación estratégica, estos sistemas de selección, formación, etcétera, ¿no? Todo este impacto de la transformación digital en los elementos y dinámicas clásicas de recursos humanos, pero debemos hacer mención también a qué nuevos perfiles, ¿no? Ok, vamos a ponernos en este diseño desde cero, ¿no? De qué vamos a necesitar en nuestra... Es una administración diferente, digitalizada, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a pensar en esos nuevos perfiles. ¿Qué ha cambiado? Pues ha habido un impacto enorme, o está habiendo, al menos en España y en la Unión Europea, de la digitalización. Se están robotizando procedimientos administrativos, se están tomando decisiones públicas en función del Big Data, ¿no? Por ejemplo, con nuestro smartphone ya sabemos el volumen de tráfico que hay en determinadas carreteras, no hay que ir mucho más allá, ¿no? Es decir, sabemos cómo se mueve la ciudadanía, cómo la ciudadanía accede a determinados servicios, por lo tanto el Big Data también nos vale para tomar determinadas decisiones públicas. Hay una incorporación de los chatbots, es decir, los asistentes virtuales, que podemos ver pues, cuando tenemos a la hora de comprar algún producto en internet, hay un chatbot que te ayuda, qué dudas tienes, tal, y bueno, en lugar de contestarte una persona, pues te contesta un algoritmo, ¿no? Un chatbot que te ayuda. También se están incorporando en las administraciones públicas, ¿no? Se está incorporando la IA, pues por ejemplo en la medicina general empieza a haber diagnósticos que en lugar de hacerlos el médico lo hace inteligencia artificial en función de la sintomatología que tienes, hace un análisis con IA, evidentemente tiene mucha más capacidad que el mejor médico del mundo, por lo tanto, aunque el médico te dé un diagnóstico, la IA te da también, aporta, complementa ese diagnóstico del médico. Se está ya incorporando en los servicios sanitarios en España, ¿no? La comunicación digital es importantísima porque vivimos en el mundo de las fake news. Si las redes no hacen más que intoxicar, ¿dónde podemos acudir? Podemos acudir a los medios convencionales que tenemos, a los periódicos de toda la vida, pero también en determinados casos. Por ejemplo, si yo quiero saber si efectivamente el río está a punto de desbordarse y llegar a mi casa e inundarse todo, no quiero que me lo diga el periódico, porque el periódico vende más si hay una catástrofe que si las cosas van bien, ¿no? Por lo tanto, necesito tener información fidedigna. ¿Y dónde busco esa información fidedigna? Cada vez más en las páginas web institucionales. Mi ayuntamiento, mi municipio me va a decir, ok, el río está bien, tiene el caudal normal en esta época del año,
medios el riesgo de inundación, pero eso no es verdad. Sale en las redes el riesgo de inundación, pero eso no es verdad, y lo digo yo, que soy administración pública, que no tengo interés en vender noticias, ¿no? O no debería, desde luego, no tengo interés en el clickbait, ¿no? De hecho, en España ya es muy habitual, por eso lo pueden ver en esa diapositiva, y está habiendo alguna polémica alguna vez, porque a veces nos alertan de más y nos quedamos en casa porque creemos que vienen unos vientos huracanados y de repente viene un temporal muy normal, ¿no? Podríamos haber hecho vida normal, a veces la gente se queja por eso. El caso es que ya ha cambiado, porque llega a nuestro smartphone y nuestro Estado nos avisa, o nuestra administración pública, no salgas a la calle, es un día peligroso, no lleves a tus hijos al colegio. ¿Vale? Te avisamos ya a tu propio teléfono móvil, ¿no? Por tanto, vemos este impacto de la digitalización. Este impacto de la digitalización tiene su correlato también en la selección de los funcionarios que vamos a necesitar, qué competencias, cómo se proveen y cuál es la formación que se va a necesitar. Debe haber una formación muy dinámica para toda la vida, con repositorios de buenas prácticas. Habrá que planificar también cómo son las jubilaciones para que no se pierda todo el caudal de formación y de experiencia que tienen los funcionarios que llevan toda la vida en una administración, que esto es algo muy grave en Europa, ¿no? Se van los funcionarios que llevan toda la vida haciendo algo y no queda un reporte, no queda un repositorio, ¿no? De formas de hacer, o no hay un periodo donde puedan incluso convivir el funcionario que se va con el funcionario joven que entra, ¿no? Para decirle, mira, hasta ahora lo veníamos haciendo así, a lo mejor incluso tú lo puedes mejorar, pero que sepas que este era el proceder, la forma de trabajar hasta ahora, ¿no? Y después hay una digitalización en los procesos, en la organización del trabajo e incluso el fuerte impacto del trabajo en remoto o teletrabajo. Ya es muy habitual en las administraciones públicas el teletrabajar, con el debate de que el teletrabajo está bien, incluso desde el punto de vista del trabajador, de la propia organización, pero tiene también unas implicaciones, que no puede haber una desconexión muy grande con el centro de trabajo, porque puede ir en detrimento de la cultura organizativa. Perdemos espíritu de equipo, espíritu de grupo, perdemos el contacto con la ciudadanía. Por lo tanto, lo recomendable, lo que estamos haciendo también en España, es que las personas trabajan, no en todos los trabajos, pero en algunos trabajos sí se está viendo el teletrabajo, y lo habitual es 3 días físicos y 2 en teletrabajo, 2 en remoto y siempre controlado, y además, en contra de lo que se suele decir, con un control de rendimiento incluso más grande. Es decir, yo defiendo que mi institución, mi organización, en mi caso en la universidad, puede controlar perfectamente el trabajo que hago en casa, perfectamente, porque ve el tiempo de conexión, o si tengo que, por ejemplo, pues estar en un tribunal, pues estoy online, pero hay una serie de horas en las que yo estoy conectado online, o me pide una serie de informes y yo tengo que evacuarlos pues a lo largo de la semana o en el tiempo establecido. Por lo tanto, el trabajo en remoto no implica descontrol, e incluso algunas administraciones en Europa han intercambiado: te doy teletrabajo, pero a cambio tenemos que tener un sistema más fuerte de control de tu trabajo, de tu desempeño en el trabajo, porque precisamente te estoy permitiendo trabajar en remoto. Trabajar en remoto o teletrabajo no puede ser descontrol de esa productividad pública, ¿no? Podemos pasar ya a la siguiente diapositiva. Aquí vemos unos pequeños anuncios que he incorporado así, como si fueran casi pegatinas, para que vean un poco el nivel de digitalización actual, ¿no? Ahí pueden ver pues las alertas a los móviles, que ya es algo muy normal en España, el que nos avisen las administraciones en nuestro smartphone. Ahí vemos una noticia de una aplicación de IA en la medicina, que ya está efectivamente, sobre todo en la fase de diagnóstico, ya está la inteligencia artificial, porque se entiende que es imbatible, ¿no? Frente a la percepción de un trabajo de un médico de toda la vida, por muy bueno que sea, pues evidentemente el número de casos similares que puede analizar la inteligencia artificial empieza a superar muchas veces a la mejor intuición del médico, ¿no? Y del médico más voluntarista, ¿no?
Vemos una noticia ahí de un ayuntamiento que también utiliza la inteligencia artificial en un vídeo para presentarse en una feria de turismo, ¿no? Y ya empiezan a utilizar la inteligencia artificial. Vemos la Policía Nacional, eso es para que vean la presencia que tiene. La Policía Nacional está en redes, en España se ha hecho una labor importante a nivel de policía para que tengan muchísima presencia en redes. De hecho, han llegado a fichar a community managers de organizaciones privadas, ¿no? Para mejorar la imagen de la Policía Nacional, para mejorar esa cercanía con la ciudadanía, etcétera, ¿no? Por lo tanto, bueno, esto es un poquito, una pequeña muestra solo de todos los impactos que puede estar teniendo. Y arriba vemos un concepto que se llama seducción, que es un concepto que estamos trabajando mucho, que es no pensemos solo desde el punto de vista organizativo, sino pensemos cómo quiere el ciudadano diseñar los servicios, ¿no? Pensemos que a la hora de diseñar un servicio preguntémosle a la ciudadanía siempre, cada vez que hagamos un procedimiento, preguntemos si se entiende. Porque entre juristas, entre informáticos nos entendemos muy bien, pero vamos a preguntar a la ciudadanía, porque a lo mejor estamos haciendo las cosas para nosotros que estamos en un entorno controlado, hablamos un lenguaje técnico que todos dominamos, estamos hablando en este caso nos tiene que entender la ciudadanía, no entre nosotros, sino realmente el usuario final de cualquier procedimiento. Podemos pasar a la siguiente. Esto tiene una traslación en esas ofertas de empleo y ahí, bueno, pues hay algunas muestras, ¿no? Arriba vemos la cantidad de informáticos que se están incorporando, evidentemente no son todos informáticos, pero hay una carga importante de personal informático que se está incorporando a la administración, en este caso es la administración del Estado, vemos 850, 600 en el cuerpo de gestión de sistemas informáticos, ¿no? Por lo tanto en la parte técnica está habiendo una incorporación de perfiles de carreras STEM, de perfiles técnicos muy importante en las administraciones públicas, incluso en el ámbito sanitario con la biotecnología, los robots que empiezan a operar, ¿no? También en el ámbito sanitario está habiendo nuevas carreras que se están implementando a raíz de la aparición de la inteligencia artificial para asistir y para ayudar en esas mejoras en el sistema sanitario. Pero es que además abajo vemos dos ejemplos, un concurso oposición, por lo tanto un puesto de funcionario para toda la vida, de técnico de comunicaciones y nuevas tecnologías. Pero aquí al lado vemos otro, un técnico medio en redes sociales y comunicación. Es decir, estamos comenzando a profesionalizar lo que antes era voluntarismo, es decir, tú tenías a un funcionario y le decías, oye, ¿por qué no llevas tú la red del ayuntamiento para informar? Y a lo mejor la persona pues quería quedar bien contigo y por voluntarismo pues, pues perfecto, llevo yo la página web o lo intento yo. Vale, eso estaba muy bien en un momento determinado porque llegó muy rápido esta nueva tecnología, pero llega el momento en que esto se tiene que profesionalizar y tiene que tener su impacto en las ofertas públicas de empleo, ¿no? Entonces aquí les traigo estos ejemplos, técnicos en comunicaciones, técnicos en nuevas tecnologías, técnicos en redes sociales y comunicación. Ojo, no para hacer política, sino para informar, para información pública. No va a haber una inundación. El caudal del río está correcto. Le damos la información exacta frente a la información de las redes sociales o frente al alarmismo que pueden tener incluso los medios convencionales. Y este tipo de perfiles empiezan a ser ya imprescindibles en cualquier administración pública. Pasamos a la siguiente, que yo creo que ya es la última antes de la despedida de la exposición, porque estamos llegando a esta hora de exposición. Bueno, y aquí hay un impacto también en los procesos administrativos y el teletrabajo. Empieza a haber esas pasarelas de consulta, certificados digitales, teletrabajo, como decíamos antes, personalización de pagos. Bueno, de estas cosas ya hemos ido hablando. Las novedades en esta diapositiva podrían ser el software de transcripción de actas, que es aquello que hacían los secretarios de transcribir literalmente pues una reunión o un acta o una comisión, pues comienza a haber incluso un software que también transcribe esas reuniones, ¿no? O incluso la traducción. Por último, pasamos a la siguiente. Esta tiene demasiado texto, en todo caso, esto que les traigo en pantalla es un ejercicio que vengo haciendo desde hace 10 años con funcionarios de distinto nivel de máster, de grado,
preguntándoles argumentos a favor y en contra del teletrabajo, ¿no? Para tener siempre presente que el teletrabajo es una nueva forma de organización del trabajo, pero que siempre tiene una serie de derivadas positivas a veces, como puede ser, por ejemplo, menos externalidades ambientales. Empezamos a tener edificios administrativos que cierran plantas. Entonces tú a lo mejor trabajas en la planta quinta, pero la planta quinta el día viernes toda esa gente está en teletrabajo y se puede cerrar. No tiene que tener calefacción ni luz. Entonces se trabaja de la planta 1 a la 4. Esto empieza ya a pasar, ¿no?, en edificios administrativos en España. Por lo tanto, vemos externalidades positivas, pero puede haber algunas otras negativas, como puede ser el déficit de atención, la pérdida de sentido corporativo o de trabajo en equipo que decíamos antes, la falta de supervisión a veces, ¿no? Se pierden resortes de motivación, incluso hay un cierto estrés también a veces de trabajar en casa, porque se suma el trabajar en casa con que pueden estar tus hijos, puede estar la mujer, algún familiar, y todo el mundo acaba requiriendo de ti, con lo cual tu capacidad de concentración intelectual en una tarea, pues a veces se ve más mermada incluso que en tu puesto de trabajo, ¿no?, de físico. Por tanto, ojo, lo único que traía, no vamos a analizar todos desde luego, pero sí es cierto que existen unos argumentos a favor, pero también argumentos y auténticos retos sobre el teletrabajo, ¿no? Tengámoslos presente que no todo es bonito a la hora de hablar de teletrabajo, ni todo es feo. Es decir, también hay quien dice, no, y aún por encima los funcionarios ahora trabajan desde casa. Bueno, no pasa nada. Es una nueva forma de organización del trabajo con máxima productividad, con máxima concentración. No penalicemos tampoco al funcionario por el hecho de que algunas empresas privadas no implementen el teletrabajo. Tampoco está implementado en todas las administraciones en España, no piensen que son todas. La del Estado sí lo tiene, la autonómica lo va teniendo y las administraciones locales, los municipios, también comienzan incluso a veces a negociar, ¿no? A veces cuando uno quiere ir a un ayuntamiento muy pequeño que está en una zona pues montañosa, muy apartada, a veces casi exige que hacer un desplazamiento de hora y media cada día, ¿no? O sea que, bueno, vemos que empieza a ser incluso un factor de negociación a veces a la hora de conseguir vinculación y de conseguir retener el talento. Ven a trabajar conmigo, a cambio, pues puedes organizar mejor tu vida, te permito teletrabajar un par de días y eso todo sin detrimento del servicio público ofrecido. Bueno, pasamos a la siguiente, pero que ya yo creo que es una de conclusiones, es ya casi la despedida. Conclusiones serían, por tanto, mejorar los procesos de planificación estratégica, prácticamente como diseñarlos desde cero, agilizar los procesos de gestión de recursos humanos, utilizar siempre la mejora continua, estar muy pendientes de los cambios, ¿no?, a la hora de reclutar, no seguir por inercia reclutando el mismo tipo de efectivos públicos, fomentar la innovación, mejorar la cobertura legislativa en los procesos presentes en la actualización de las administraciones públicas y sobre todo no dejar a nadie atrás, es decir, entender que la digitalización es un proceso muy amplio de transformación digital que implica cambios culturales intraorganizativos y cambios culturales en no dejar a nadie atrás, no dejar atrás a gente que vive en zonas rurales con poca conexión, o no dejar atrás por lo que en España se conoce como el edadismo, alguien que se hace mayor, que no conoce las nuevas tecnologías, no las ha mamado desde pequeñito, y no lo dejemos atrás por el hecho de que estemos digitalizando una administración pública. En principio podemos poner la última diapositiva, pero es ya conclusiva, me parece. Pasamos a la última diapositiva. Bueno, pues eso que ponemos ahí. Gracias por la atención.